y no está perfectamente planeado, pues eso te va a generar una crisis que ustedes en Garrido Licona, sin lugar a duda, expertos en contabilidad, no te podrías levantar, ¿no? Es fundamental tener una contabilidad sana, unas finanzas sólidas y un equipo de trabajo que sepa, no solamente hacer cargo y abono, como bien lo sabes, ¿no? Es verdaderamente cómo explotar y aprovechar la información para llevarla al mejor puerto y obviamente, bueno, como todo en la empresa y como un cuerpo, es la columna vertebral así de importante. Sin embargo, tienes que tener brazos y tienes que tener piernas y voz, pulmones, y ya serían todos los otros equipos de trabajo, tus equipos de ventas, porque si no vendes lo que haces, pues cómo vas a crecer, cómo subsistes, un equipo de cobranza, porque si no cobras tu trabajo, entonces cómo vas a subsistir. Y así cada elemento en una organización es verdaderamente fundamental para hacer un todo. Pero te lo voy a volver a decir, creo que la contabilidad es, sin lugar a dudas, la columna vertebral. Oye, incluso una visión financiera, que es como lo que hoy día tú traes como parte de estos assets, porque al final del día la parte financiera también te va a ayudar a visualizar el panorama futuro, también cómo vas a asegurar la subsistencia del mismo negocio. ¿Esto cómo? Pues analizando riesgos, analizando abastecimientos si tienes materia prima, y esa es la parte fina que también los financieros se dedican a hacer, ¿cierto? Siempre, ciertamente. Es tan básico como cuando le enseñas a tus hijos a ahorrar para el futuro, para ese gran proyecto, pues lo traspolas, sí, evidentemente es técnicamente mucho más complejo, pero la empresa tiene que tener provisiones, tiene que tener riqueza, tiene que tener una estrategia. Si una empresa aspira a crecer, necesita capital de trabajo. Todos sabemos que cuando tú fundas un negocio, pues pones tu pequeño capital como pyme y un sueño, y eso empieza a encender una maquinita de producir, dar un servicio o transformar una materia prima en un producto terminado y empezar a generar un círculo virtuoso de vender, cobrar, crecer. Sin embargo, un negocio no puede subsistir solamente de su puro capital, tendría que tener unos márgenes, que no sé qué negocio tenga los márgenes suficientes como para decir, yo puse 10 pesos y ahora tengo miles de pesos. Necesitas aliados que te ayuden en ese crecimiento, necesitas, claro que sí, reinvertir tus utilidades para poderle dar mayor patrimonio a tu negocio, pero necesitas banqueros, necesitas casas de bolsa, necesitas fondos de inversión, necesitas herramientas financieras que pongan ese eslabón para que la maquinita siempre esté funcionando, y no existe un negocio con crecimiento que no demande capital de trabajo. Me encanta porque me recuerda también, Salvador, a un comentario de la deuda inteligente, no tenerle miedo a la deuda inteligente, la deuda estratégica, esa deuda que vas a encaminar para el crecimiento de tu negocio, no solamente endeudarlo, por salir de compromisos, vaya. Sí, eso es definitivo. Yo creo que la deuda se adquiere para invertir. Si tú utilizas la deuda para gastar, ahí viene precisamente el problema, ¿no? Y bueno, llegaste justo por este conocimiento financiero, esta experiencia, esta situación que estás comentando, finalmente te incorporas a ICSA. Platícanos de ICSA. ¿A qué se dedica? ¿Qué es el grupo? Porque es un grupo de verdad que hoy en día está tomando una relevancia en el país muy importante. Gracias. Sin duda, la experiencia de mi vida. Encantado de haber tenido la oportunidad de llegar a Grupo ICSA y ser parte ahora de su crecimiento. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a hacer infraestructura de todo tipo, ya sea marítima o terrestre, y podrías pensar en nosotros cuando ves que alguien está haciendo un muelle, una escollera, un dragado en un río, en una presa, o están haciendo una nueva carretera, o un centro de distribución, o un distribuidor vial, o un segundo piso, o un hospital, ¿no? Incluso una cárcel, un centro de distribución de algún negocio como pudiera ser un gran mayorista. Ese tipo de cosas son las que nosotros hacemos. Evidentemente, como toda empresa y como todo empresario, sus dos fundadores con la ilusión de crecer, de aportar valor. Creo que sí, hoy tenemos la oportunidad de ser parte de la vida y el crecimiento de este país, construyendo proyectos a lo largo y ancho de México, y además orgullosos como empresa mexicana
de exportar talento y hoy tenemos operaciones en varios países de Latinoamérica y en el equipo de trabajo tenemos gente, trabajadores, colegas y por supuesto muchos mexicanos, somos casi 4,000 personas, pero también tenemos el equipo de liderazgo complementado con profesionales de algunos países del mundo que nos aportan muchísimo valor y experiencia. Y nuevamente viene el tema de una empresa que quiere crecer y que además en el tiempo la infraestructura no solamente es, algunos dirían de manera burda, llegar y empezar a colar cemento y empezar a construir, ¿no? Tiene que ver desde con qué recursos lo vas a hacer. Y si entras a proyectos más grandes como podrían ser el cómo se hace una concesión carretera, cómo se hace una asociación público-privada, pues evidentemente requieres un capital y eso requiere de apoyo de especialistas financieros que apuesten, que tengan la confianza de decir, ok, lo que tenemos que hacer aquí sí lo sabes hacer, uno de los grandes ingredientes que falta en la ecuación es el dinero y nosotros vamos a poner el dinero para que ese proyecto sea una realidad y así fue como nos propusimos crecer, generar confianza, la confianza se gana con experiencias buenas, positivas, con entrega de buenos resultados y creo que ahí puede valer el comercial. Grandes esos resultados ya después de casi una década de ser acompañados por Garrido Licona. Muchas gracias. ¿No? Y que finalmente es ese entrelazar relaciones estratégicas con empresas que generan valor y pues bueno, vino un nuevo hito para el grupo que fue cómo aseguras que la llave, lo que decías, el dinero... ¿cómo lo llamaste? La deuda inteligente. Deuda inteligente sea realmente deuda inteligente y te genere valor. Y pues cuando creces, como también lo dijimos hace un rato, necesitas capital de trabajo. ¿Y cómo puedes enfrentar esos retos? Pues teniendo diversas fuentes de financiamiento, porque hay otra reflexión que dicen por ahí que los banqueros, y lo digo como ex banquero, le prestan al que no tiene, ¿no? Y cuando no tienes es más difícil conseguir. Entonces, ¿cómo te aseguras que cuando tienes momentos buenos puedas construir una base sólida para que haya la suficientemente confianza que en esos momentos críticos o en esos proyectos especiales sí tengas ese financiamiento, esos recursos? Y entonces, pues obviamente creces tus relaciones con los bancos, reinviertes tu capital, pero no es suficiente y entonces, lo que bien comentabas, pues tuvimos que acudir a nuevas herramientas como es el mercado de valores y al público inversionista, también abogando por su confianza, empezando a platicar nuestra historia, porque no es lo mismo sentarte con dos grandes banqueros a platicarles un proyecto, a tener que dirigirte al mercado de valores y a través de todos sus representantes y sus intermediarios y decirle al público inversionista, decirte a ti, oye, de tus ahorritos, pon un pedacito en Grupo IXA, una empresa que está haciendo cosas diferentes, que agregan valor, construyendo un mejor México y que tu dinero va a tener un bonito retorno porque es una deuda inteligente, es un dinero que se está invirtiendo en proyectos que generan valor y un retorno. Y así fue como empezamos a hacer nuestro pinino en el mercado de valores. Es un reto, no es, lo platicábamos antes fuera de cámaras, no es una receta de cocina. Realmente creo que nadie está preparado. Sin embargo, cada vez hay más herramientas, hay más guías. Evidentemente buscamos esas guías, las encontramos en una certificación Prime que hoy existe para empresas que buscan hacer su debut y emitir deuda a través del mercado de valores, donde la Bolsa Mexicana de Valores misma, Viva, Bancomex como banca de desarrollo,